Oseas capítulo 14, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor, Oseas 14, versículo 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová, y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Amén. Todo Junior Church puede bajar a su clase. Había un pastor que dijo un día, cuando cantaron un especial, dijo: por favor, nadie aplaude, solamente digan amén. Pero a veces sí aplaudimos, estamos dando la gloria a la persona que está cantando. Y los que están acá frente cantando, pues ellos lo están haciendo para el Señor. Y el Señor no quiere un aplauso. So, es bueno que cuando, para no darle la gloria a la persona, cuando canten solamente damos la gloria al Señor con un amén. Amén. Esta mañana quiero hablar sobre el título: ¿cómo tú sabes si tú te estás muriendo espiritualmente? Y muchos cristianos en muchas iglesias se están muriendo espiritualmente. Las iglesias se están muriendo porque los cristianos dentro de la iglesia se están muriendo espiritualmente. Y yo creo que hay señales en nuestra vida que le enseñan si nosotros somos uno de ellos. Vamos a orar, si pueden quedarse de pie un momento. No me olvidé de ustedes. No me olvidé. Si nosotros somos uno de ellos que se están muriendo. Y esta mañana yo quiero que nosotros examinamos nuestra vida y preguntamos si nosotros somos unos de los cristianos que se están muriendo espiritualmente. Vamos a ver, Señor, te entregamos este servicio, este mensaje en tu mano. Te pido, Señor, por medio del Espíritu Santo, que tú hables por mí. Que solamente las palabras que tú quieres que yo hable salgan de mi boca. Y Señor, que cada cristiano se pueda examinar su vida y al ver si son cristianos muertos o si son cristianos vivos, sirviéndote a ti. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se puede sentarse? ¿Ustedes creen que yo era malo, estaba viejito, se me olvidó, mirándote a ustedes parado, se me olvidó a decirte que te sientes? Pero quería dar un poquito sobre el mensaje antes que oramos. Qué privilegio tenemos para predicar, y ojalá que cada persona, cada servicio, ora: Señor, enséñame algo en mi vida esta mañana o este servicio. Y yo sé, si nosotros lo preparamos y si nosotros oramos, el Señor le va a enseñar a nosotros qué Él quiere para nosotros. Obviamente el Señor me guía y yo oro mucho por los mensajes. Que el Señor me enseñe qué mensaje quiere para esta iglesia. Y no estoy predicando este mensaje diciendo que esta iglesia está muerta. Gracias, Señor, que no estamos muertos. Somos una iglesia viva, pero tenemos que examinar nuestra vida siempre. A preguntarnos si estamos muertos espiritualmente. Y cuando hablamos sobre la muerte, hay algunas maneras en cómo una persona llega a ese tiempo. Hay muchos que se mueren al momento. Pasan por un accidente y ya a ese momento sin preparación, la persona se puede morir. Hay muchos que se mueren poco a poco. Tienen una enfermedad
y la enfermedad le llegan a ese punto que puede ser meses, puede ser semanas, puede ser años, y ellos poco a poco se están muriendo. Y hay otros que van a vivir toda su vida y nunca morir. Hay personas, igualmente esta generación, donde nosotros vamos a vivir para siempre porque el Señor va a venir. Y vamos a seguir viviendo. Así es espiritualmente. Hay cristianos que están vivos por mucho tiempo. Vivos en el sentido que están sirviendo a Dios. Están felices en la iglesia. Están obedeciendo al Señor. Y un día mueren espiritualmente. Y probablemente algunos de ustedes conocen una persona que ha llegado a la iglesia, sirvieron al Señor por mucho tiempo y un día se fueron y nunca oído de ellos más. Y murieron espiritualmente. Algo pasa en la iglesia a veces a la persona, algo pasa grande en su vida y un día ellos deciden de nunca venir a la iglesia jamás. No quieren saber de Jesucristo. Y yo conozco muchas personas, y ustedes también probablemente. Y hay otros cristianos que poco a poco empiezan a separarse de las cosas del Señor. No es algo que pasa rápidamente. A veces coge semanas, a veces meses, a veces años, pero poco a poco se están muriendo espiritualmente. Falta en la iglesia una semana o 2 semanas por mes. Empiezan a no leer su Biblia. Después solamente viene una semana por mes. Y después no lo ve más en la iglesia. Que poco a poco empiezan a morirse espiritualmente. Después hay otros cristianos que van a servirle a Dios toda su vida sin falta y doy gracias a Dios por ellos. Van a servirle a Dios hasta que Él venga por su iglesia. Yo doy gracias a Dios por ellos, por esos cristianos que están fieles a Dios. No importa qué pasa en la iglesia, no importa qué pasa en su hogar, no importa qué pasa en este mundo, ellos van a seguir fieles al Señor. Pero también hay cristianos que se están muriendo espiritualmente y Dios les resucita a ellos. Ellos piden perdón, Dios les perdona a ellos y ellos siguen sirviendo a Dios. Yo no sé esta mañana cuántos de ustedes están muriendo espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes están muriendo poco a poco? ¿Cuántos están vivos? ¿Y cuántos Dios le está resucitando? Yo no quiero juzgar a nadie sobre su vida espiritual, pero algunos por sus acciones, por conociendo su vida un poco, yo puedo en mi mente decidir si están muertos o vivos espiritualmente, pero solamente Dios conoce tu corazón. Por eso esta mañana yo quiero que tú te examines tu vida. Por los puntos que yo voy a dar esta mañana. Y cuando se termine este servicio, tú vas a ver si tú eres un cristiano muerto o un cristiano vivo. Antes que miramos algunos puntos sobre este tema, vamos a ver nuestro texto, Oseas capítulo 14, versículo 1. Oseas capítulo 14, versículo 1. Mira lo que dice el versículo 1, que vamos a estar mirando solamente este versículo. Dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Sabemos que Oseas fue un profeta.
Oseas fue llamado el profeta de amor divino. El nombre de Oseas significa liberación. Y sabemos que Oseas fue parte de los israelitas. Oseas estaba preparando para su trabajo como profeta a través de las lecciones que aprendió de los pecados de su esposa infiel, lo que conocen la historia. Y a través del sufrimiento que tuvo que soportar a causa de sus pecados, él entendía, Oseas, cómo Dios se entristeció a la maldad de Israel. Y como su pecado era no solamente contra la ley de Dios, sino un insulto al amor divino. En el amor, él arregló, su relación con su esposa y dio una esperanza de la restauración y el perdón de Israel. El ministerio de Oseas se extendió por más de 70 años y fue uno de los más años entre los profetas. Y uno ve en todas partes que el objetivo, propósito supremo, el que Oseas mueve es el establecimiento de la comunión de vida y amor con Jehová de Israel. Y obviamente las condiciones de Israel en este momento, en esta historia, por el exterior había prosperidad con Israel. Pero por dentro, espiritualmente, con la gente de Israel, los israelitas, ellos no estaban bien con el Señor. Y por los pecados de Israel, Dios les abandonó a ellos. Y en este libro vemos el pecado de Israel ilustrado por la tragedia del matrimonio de Oseas. En capítulo 1 habla de su malvada esposa y sus niños. En capítulo 2 vemos la infidelidad de Israel a Dios. Capítulo 3 vemos el amor de Dios restaura a Israel como Oseas hace con su esposa. Y Oseas escribió este libro para recordar a los israelitas y también a nosotros que nuestro Dios es un Dios de amor. Y ahora podemos entender un poco por qué Oseas dice en capítulo 14, versículo 1, vuelve, oh Jehová, oh Israel, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y Dios le está hablando a cristianos, a ustedes, a mí esta mañana. Y Dios le está diciendo a nosotros, vuelve, oh cristiano, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Muchos cristianos se apartan de Dios por los pecados de ellos mismos. Cada vez que nosotros pecamos, nos apartamos más lejos de Dios. Por eso es importante que nosotros confesamos nuestros pecados cada vez que nosotros pecamos. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos esta mañana Dios está diciendo, cristiano, vuelve a Jehová tu Dios? Vamos a ver esta mañana señales que podemos ver en nuestra vida que le enseña si nosotros estamos muriendo espiritualmente. Número 1. La historia de la cruz
ya no te mueve. La historia de la cruz ya no te mueve. Escuchando la historia del sufrimiento de Jesucristo ya no te hace nada. No tienes sentimientos en su corazón sobre la muerte de Jesucristo. Cuando tomamos la Santa Cena, que vamos a tomarlo esta mañana, y tenemos que recordar a dar gracias a Dios, en vez de estar orando, dando gracias, tú estás mirando a la pared, pensando en su almuerzo, en el almuerzo que va a comer, hablando con otros. La historia de la cruz ya no te mueve. Cuando tú cantas himnos sobre la victoria que tenemos en Cristo, o himnos que hablan sobre la cruz, no te mueve tu corazón. La cantas sin ganas, pensando en otra cosa. Hay una canción, no sé en español, pero se llama Victory in Jesus. Victoria en Cristo. Que cuando cantamos esa canción debemos cantarlo con esa gana, dando gracias al Señor que Él le dio victoria en la cruz de Calvario. ¿Están conmigo? Sí. Cuando predicamos sobre el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz por cada uno de nosotros, no decimos amén. No hay alegría. Cuando vemos una película sobre el sufrimiento de Jesús y ver la sangre que es derramado por nosotros y todo lo que Jesús hizo por nosotros, ya no te mueve tu corazón. No te hace nada en tu vida. Si la historia de la cruz ya no te mueve, pues tú estás muriéndote espiritualmente. ¿Cuántos esta mañana la historia de la cruz todavía te mueve? Amén. A usted está dormido esta mañana. ¿Cuántos esta mañana la historia de la cruz todavía te mueve? Amén. Ojalá que te mueve toda su vida. Número 2. ¿Cómo nosotros sabemos si estamos muriendo espiritualmente? Número 2, ya ha dejado tu primer amor. Ya ha dejado su primer amor. Jesús está hablando a las 7 iglesias y le dice a la iglesia de Efeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ustedes se recuerdan cuando tú recibiste a Jesucristo como Salvador, esa alegría que tú tenías para llevar el mensaje a otros, esa paz, ese gozo que tú tenías cuando sabías que si tú te mueres hoy, tú vas a estar con Jesucristo para siempre. ¿Dónde está esa alegría en tu vida hoy? ¿Todavía lo tienes? ¿Todavía estás agradecido sobre la salvación que Dios te dio a ti? ¿Recuerda ese amor que tú tenías sobre Dios? Tú querías servirle a Él, tú querías obedecerle a Él, tú querías hablar de Él. Y ahora no tienen ninguno de esos sentimientos en su corazón. ¿Dónde está el fuego que tú tenías para Dios? Si no la tienes es porque has dejado tu primer amor. Muchos vienen para la iglesia y no aprenden nada. No dejan que el Espíritu Santo le enseñe de la Biblia. Tienen una actitud que no quiere estar aquí porque tienen tanto que hacer en este día. Y lo sentimos así, porque has dejado su primer amor.
Hay muchos cristianos que solamente están jugando la parte de un cristiano. Son cristianos en la iglesia y viven como incrédulos en la casa. Son cristianos que han dejado su primer amor. ¿Cuántos esta mañana han dejado su primer amor? Los que han dejado su primer amor se están muriendo espiritualmente. Número 3. ¿Cómo podemos saber si estamos muriendo espiritualmente? Número 3. Usted está aburrido durante los servicios. Cuando están predicando, tú te encuentras otra cosa que hacer. Tiene tu tableta, como muchos lo tienen en muchas iglesias, y están haciendo otra cosa en vez de escuchar la palabra. Están pensando sobre lo que tú tienes que hacer en la tarde. Están mirando a tu reloj, orando que el pastor ya termine. Tú dices, el pastor antes predicaba media hora y ahora está predicando 1 hora. ¿Qué está pasando? Eso no fue el contrato que firmamos. Yo te dije en el principio, cuando mi vocabulario crece, pues los mensajes van a crecer. Ya estamos viendo eso. Y todavía me falta. Los mensajes van a llegar a 1 hora y media. Algunos dicen, ese pastor que me está aburriendo. Yo te digo ahora, yo no soy obviamente el mejor predicador de este mundo. Y yo doy gracias a Dios que no soy yo que predico, pero es el Espíritu Santo que habla por mí. El poder no está en mis palabras, pero en las palabras de la Biblia. Yo creo que si tú vienes a los servicios orando a Dios que te enseñe algo, no importa quién está acá arriba predicando, el Señor te va a enseñar algo. Pero cuando estamos muriendo espiritualmente, la iglesia va a estar aburrido o aburrida para ti. ¿Cuántos están aburridos ahora? Nadie, muy bien. Está conmigo. Vamos a nuestro versículo, Romanos capítulo 10, versículo 17, que estamos memorizando, guardando en nuestros corazones esta semana. Romanos capítulo 10, versículo 17, muchos ya lo saben, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. Qué bueno que nosotros tenemos el privilegio de oír la palabra de Dios. Número 4. ¿Cómo sabemos si estamos muriendo espiritualmente? Número 4. No tienes interés en ganando almas. Un cristiano que se está muriendo espiritualmente no tiene interés de hablar de Jesucristo. Ya hablamos la semana pasada y el miércoles de este tema, eso no va a pasar mucho tiempo, pero tenemos que tener el deseo de ganar almas. Yo quiero ver una visita cada servicio. Gracias, Señor, que tenemos 2 este servicio. La semana pasada habían 3. La semana que viene va a venir 4. Amén. Proverbios capítulo 11, versículo 30 dice, el fruto de justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios? Amén. La Biblia dice, ganando almas va a ser sabio. Número 5.
¿Cómo podemos saber si estamos muriendo espiritualmente? Número 5. Las cosas del mundo le gustan más que las cosas espirituales. Esta persona, este cristiano, va para las fiestas, actividades del mundo, en vez de ir a la iglesia. Si tiene que decidir para ir para una actividad del mundo o una actividad de la iglesia, ellos siempre van a ir para la actividad del mundo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 7. Romanos 8, versículo 5, la palabra de Dios dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cristiano, si tú quieres, estás más en el mundo de la iglesia, en la iglesia, tú te estás muriendo espiritualmente y no te das cuenta. Número 6. ¿Cómo puedes saber si está muriendo espiritualmente? Número 6. Está faltando mucho a la iglesia. Viniendo solamente los domingos para la iglesia no es suficiente. Las excusas que tú tienes por no venir los domingos es entre tú y el Señor. Y muchos que solamente vienen los domingos es porque realmente no quieren venir. Quieren cumplir con sus requisitos cada semana. Y hay personas que vienen a la iglesia el domingo solamente para cumplir sus requisitos de la semana. No ponga nada delante de Dios cuando Dios te quiere aquí en la casa, en la iglesia. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veas que aquel día se acerca. Iglesia, no dejando de congregarnos no es solamente los domingos. No dejando de congregarnos es cada vez que las puertas están abiertas. Y el escritor dice que tenemos que estar en la iglesia más. ¿Me oye, iglesia? Debemos estar en la iglesia más cuando veas que aquel día se acerca. Si estamos viendo que no estamos teniendo el deseo de venir a la iglesia, es porque lo estamos muriendo espiritualmente. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Amén. Si están aquí los servicios cuando deben estar, está buscando primeramente el reino de Dios. Número 7. No te voy a decir cuánto tenemos porque puedo decir, nunca va llegando.
participando en sirviendo a Dios en la iglesia. Ahora, estos puntos no son puntos que están en la Biblia, son puntos que Dios me enseñó por cosas que estoy leyendo sobre cómo a veces estamos muriendo espiritualmente. Si tú no tienes el deseo de servirle a Dios en la iglesia, probablemente tú estás muriéndote espiritualmente. Yo creo que hay un trabajo por cada persona en esta iglesia. No importa el trabajo, si el trabajo es pequeño o el trabajo es grande. Si tú eres un miembro de esta iglesia, tú debes estar ayudando en una forma u otra en la obra de Dios. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrarlo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Colosenses capítulo 3 versículo 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Gloria a Dios que tenemos el privilegio de servir a Dios en la iglesia. Número 8. ¿Cómo podemos saber si estamos durmiendo o muriéndonos espiritualmente? Número 8. No quieres estudiar la Biblia. Si tú no tienes el deseo de leer la Biblia, y si no lo estás leyendo todos los días, tú te estás muriendo espiritualmente. Un cristiano vivo va a querer pasar tiempo con el Señor y va a pasar tiempo estudiando la palabra, y él va a querer aprender más y más y conocer a Dios más y más. Él va a querer obedecer a Dios en todo. Según Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Número 9. No quiere orar. Una persona que se está muriendo espiritualmente no quiere orar. No quiere hablar con Dios. Un cristiano vivo va a hablar con Dios todo el tiempo. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 7: orar sin cesar. Hablar con Dios en todo tiempo, en cualquier momento. Yo no entiendo cómo un cristiano no quiere hablar con el creador de este mundo. Es un privilegio hablar con el creador de este mundo. Amén. El Dios que le puede sanar tu enfermedad. El Dios que puede proveer por todas tus necesidades. El Dios que le puede dar paz. ¿Por qué los cristianos no pasan tiempo con Él, orando a Él, sabiendo que Dios te puede ayudar? Dios está en los cielos mirando a nosotros como cristianos, diciendo: por favor, cristiano, hable conmigo. Él quiere pasar tiempo contigo. Él quiere hablar contigo. Él quiere bendecirte a ti. Pero nosotros tenemos que tener el deseo de hablar con Él. Dios dice: yo te quiero dar bendiciones. Y nosotros decimos: perdón, Dios, yo estoy muy ocupado. Dios, yo tengo mucho que hacer hoy, no tengo tiempo para hablar contigo. Y Dios se sienta arriba mirando a nosotros, esperando que nosotros hablamos con Él. Y a veces decimos a Dios, el creador de este mundo: yo no puedo ahora.
no tengo tiempo. Y a veces los cristianos oran un minuto para terminar con orando con Dios y creen que eso es suficiente. El cristiano no va a conocer a Jesucristo orando un minuto al día. Tenemos que pasar tiempo con el Señor. Nosotros cristianos tenemos un privilegio de hablar con el Señor. Vamos a aprovecharlo. Hoy vemos 9 preguntas y hay más que nosotros podemos preguntar. Que debemos preguntar a nosotros mismos para ver si nosotros mismos como cristianos estamos muriendo espiritualmente. Y en conclusión esta mañana, es posible que tú dices esta mañana, pastor, una de estas cosas, de estas 9 cosas, estos 9 puntos que tú hablaste, yo veo en mi vida. Uno de esos puntos que tú hablaste, yo lo veo en mi vida. Y yo veo en mi vida que poco a poco yo me estoy muriendo espiritualmente. Es posible que tú estás aquí esta mañana y ya estás muerto espiritualmente. Y Dios quiere resucitarte para que tú pides perdón, que Dios te perdone y tú puedas seguir sirviéndole a Él. Es posible que tú viste más de una de estos 9 que yo mencioné. Es posible que tú viste 2 o 3 en tu vida que está pasando y tú ves que está muriendo espiritualmente. Dile a Dios esta mañana, Dios, en esta área de mi vida yo estoy sufriendo, por favor ayúdame, Señor. Confiésaselo, Señor, pídele perdón y empieza hoy a obedecerle a Él. Cristiano está poco a poco muriéndose espiritualmente. Está viendo que tú no tienes el deseo de servirle a Dios como lo tuviste antes. La historia de la cruz ya no te mueve. Ha dejado tu primer amor. No tiene interés de ver a otros ser salvos. Las cosas del mundo te agradan más de las cosas del Señor. No está fiel a la iglesia. No tiene el deseo de leer y orar a Dios. Examina tu vida esta mañana y pregunta, ¿yo estoy muriéndome espiritualmente? Dile a Dios que te enseñe si hay una parte de tu vida que no está bien. Dios quiere que tú seas un cristiano vivo. Dios no desea que tú seas un cristiano que se está muriendo poco a poco. Porque si todos nosotros nos estamos muriendo, pues esta iglesia se va a morir. Y yo no deseo, y ninguno de nosotros deseamos que esta iglesia sea una iglesia muerta. Y hay muchos así porque los miembros se están muriendo, han perdido su primer amor. Y solamente es una rutina que está pasando todo el domingo. Dios desea una relación con todos nosotros. Dios desea que nosotros seamos cristianos vivos. Amén. Amén. Vamos a estar de pie todos, vamos a orar. Y a pedirle a Dios, Dios, enséñame en mi vida si yo me estoy muriendo espiritualmente. Con todos los ojos cerrados, nadie mirando. La primera pregunta esta mañana es, pastor, yo no estoy seguro si Dios viene
tarde que yo voy al cielo para siempre. Pastor, yo no estoy seguro que si yo muero hoy, yo tengo vida eterna. Pastor, yo no estoy seguro qué va a pasar cuando yo muera. Tú dices, ora por mí, que yo puedo recibir a Jesucristo esta mañana. A un cristiano esta mañana, o hay una persona que está aquí esta mañana que dice, pastor, yo no estoy seguro de mi vida eterna, ore por mí. Alzando su mano, una persona así esta mañana, yo no estoy seguro que si Dios viene hoy, que yo voy para el cielo para siempre. Cristiano, el Señor te ha enseñado algo en tu vida esta mañana sobre tu vida espiritual. Tú dices, pastor, ore por mí que el Señor me enseñó algo en mi vida que yo tengo que mejorar. A un cristiano por alzando su mano dice, pastor, ore por mí, que Dios me enseñó algo en mi vida esta mañana. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por este momento. Señor, tú conoces cada cristiano, cada corazón. Tú conoces si nosotros somos un cristiano vivo o un cristiano muerto. Yo pido, Señor, que tú le des un deseo a nosotros a querer, a tener una relación contigo siempre. Señor, a los cristianos que ven en su vida que poco a poco se están muriendo espiritualmente, yo pido que en el nombre de Jesús, que tú le ayude a ellos a resucitarlos, ayudarlos para obedecer, ayudarlos a recordar de su primer amor, a recordar el tiempo cuando recibieron a Jesucristo como Salvador, ese deseo, ese ánimo que ellos tenían. Señor, yo pido que tú le des ese fuego otra vez. Señor, yo pido de una manera especial que nosotros como iglesia seamos una iglesia viva. Que nosotros todo el tiempo estamos mejorando nuestra vida espiritual. Señor, que tenemos el deseo de ganar almas, el deseo de glorificarte a ti. Señor, trabaja en nosotros, trabaja en nuestros corazones, trabaja en nuestra iglesia. Que tú puedas añadir, traer personas que no te conocen como Salvador. Ayúdanos a crecer cada día más y más contigo. Ayúdanos a pasar más tiempo contigo leyendo la Biblia y orando. Que tú puedas hacer grandes cosas en nuestra vida. Que tú puedas hacer grandes cosas en nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.